Las leyendas son algo más que la franquicia animada más importante y querida de nuestro país. Son una de las tantas muestras de que en México es posible crear animación de calidad y que además sirve como muestra de lo que hace a nuestra cultura única en el mundo. Con un universo épico, lleno de terror, comicidad, historia y tradición, la saga de las leyendas se ha convertido en uno de los íconos de la cinematografía nacional. Y con el próximo estreno de Las Leyendas, El Origen, parece que todavía tendremos un poco más de las aventuras de Leo San Juan y sus amigos. Hola, soy Ileana de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que debes saber de las leyendas. ¡Comenzamos! La leyenda de la Nahuala es el primer largometraje de esta saga animada y se estrenó el 1 de noviembre de 2007. La dirigió Ricardo Arnaiz y fue realizada por Animex Studios en colaboración con el gobierno del estado de Puebla. La película se ambienta en la ciudad de Puebla de Los Ángeles durante los últimos años del periodo novohispano y narra las aventuras de Leo San Juan, un niño que en un principio es un poco miedoso, quien en compañía de Teodora y Xochitl, dos niñas fantasmas, Don Andrés, que es el fantasma de un caballero español, Alebrije y las calaveras de azúcar, finado y moribunda, deberán enfrentarse a la malvada Nahuala para rescatar a Nando, el hermano de Leo. La leyenda de la Nahuala fue el sexto largometraje de animación producido en México y el primero en exhibirse en formato digital. También ganó el premio Ariel como la mejor película animada en el 2008 y la Diosa de Plata también en ese año. El reparto de voces estuvo interesantísimo. Estuvieron Andrés Bustamante como Don Andrés, Jesús Ochoa como Santos, Rafael Inclán como Alebrije, Marta Higareda como Xochitl, Fabricio Santini como Leo San Juan, Maite Cordeiro como Teodora y Manuel el Loco Valdés, que en paz descanse, como Lorenzo Villavicencio. En un principio, Ricardo Arnaiz quiso hacer un largometraje animado sobre la cultura maya y pese a que contó con el apoyo del actor Bruno Bichir y el cantante Emanuel, el proyecto no pudo ver la luz por la falta de un guión sólido. Sin embargo, Ricardo Arnaiz emprendió un nuevo proyecto a partir del boceto de un niño miedoso acompañado de dos calaveritas de azúcar que más tarde se convertiría en una de las franquicias nacionales más importantes. La película iba a titularse originalmente La Leyenda de 1807, luego pasó a La Leyenda de 1806, hasta que finalmente se quedó el título que ahora conocemos. En el 2006, La Leyenda de la Nahuala ya tenía un animatic, un primer diseño de personajes y un teaser promocional. Sin embargo, los personajes lucirían muy distintos en el producto final. La casona de la Nahuala está inspirada en la casa del alfeñique que se encuentra en la ciudad de Puebla. Fue construida en el siglo XVII, siendo una de las más brillantes muestras de la arquitectura barroca novohispana. En la actualidad es un museo, y que por cierto no se deberían perder. Número 10. En esta película hay una secuencia musical en donde se canta el famoso tema del médico brujo. La canción original es de 1958 y fue compuesta por David Seville, quien usó una nueva técnica de estudio que permitía crear voces muy agudas y acelerar la cinta de grabación. Este truco lo volvería a utilizar David Seville para crear a Alvin y las ardillas. En 1959, Manuel el Loco Valdés interpretaría esa canción en español, en la película Dos fantasmas y una muchacha. Seguro si han escuchado un poco de esta canción. Va algo así como... Si bien la leyenda de la Nahuala está magníficamente bien recreada, durante la ofrenda que hacen en honor a los padres de Nando y Leo, aparece un retrato de estos que más bien parece un daguerrotipo. Este procedimiento fotográfico no fue inventado hasta 1839 por Louis Daguerre. Los nahuales son parte del folclore mesoamericano, pues tenían la creencia de que cada individuo nacía con un animal tutelar, y son una especie de brujos o seres sobrenaturales que tienen la capacidad de transformarse en un animal. La secuela, La Leyenda de la Llorona, se estrenó el 21 de octubre del 2011. La dirigió Alberto El Chino Rodríguez y fue la primera película de la saga en ser hecha por Anima Studios. Esta película continúa con las aventuras de Leo y sus amigos, quienes se dirigen al pueblo de Xochimilco, pues escucharon el rumor de que estaba siendo aterrorizada por el espectro de la Llorona. Posteriormente se les unirá en esta cruzada Kika,
una niña que quiere rescatar a su hermano Beto de las garras de la Llorona. Antes de que Anima consiguiera los derechos de los personajes de la leyenda de la Nahuala, Ricardo Arnaiz y Animex Studios ya tenían algunos bocetos de lo que sería la secuela. Sin embargo, estos son muy diferentes a lo que se vio en el producto final. Por ejemplo, el diseño preliminar de la Llorona es muy distinto al que se vio en la película. También vemos a la calaverita moribunda sujetando una muñeca, misma que no hemos visto en ninguna de las películas. Otro detalle interesante es que Teodora iba a conservar el aspecto que tenía en la primera película, y que Leo y sus amigos viajarían en un globo aerostático y no en un barco volador. O sea, ¿usando la misma ropa 2 veces? ¡Obi, no! La Llorona es un espectro del folclore mexicano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que, arrepentida, los busca por las noches por los ríos, los pueblos y las ciudades, al mismo tiempo que se lamenta. ¡Ay, mis hijos! Si bien esta leyenda data de tiempos prehispánicos, fue popularizada durante la época colonial al combinarse con la leyenda centroeuropea de la Dama de Blanco. Al final de la película de la leyenda de la Nahuala, se escucha el peculiar lamento de la Llorona de ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Uno de los lugares más emblemáticos que aparecen en la película es la Isla de las Muñecas, que existe en la realidad y que es una de las tantas chinampas que son parte del canal de Xochimilco. Pero su aterradora y grotesca decoración data de 1950, cuando al propietario original, don Julián Santana, se le ocurrió adornar la chinampa con restos de muñecas para protegerla de los malos espíritus. Así como lo ven. Algunos fragmentos de la canción que está cantando Kika mientras va remando pertenecen al tema Muriendo Lento del grupo pop mexicano Timbiriche. Algunos fanáticos quisquillosos han notado algunos errores de continuidad, siendo uno de los más evidentes el que sucede con el valero de Leo San Juan en una escena, pues cuando se cae de la nave voladora ya no lo tiene. Pero cuando se encuentra con Kika, ¡tarán!, vuelve a aparecer. Advertimos al espectador que si notan algunas de esas cosas, es porque las hizo algún alma en pena. Ténganlo por seguro. Posteriormente apareció la tercera parte, La leyenda de las momias de Guanajuato, también dirigida por el Chino Rodríguez y que fue estrenada el 30 de octubre del 2014. Aquí, nuestros héroes se aventuran en el Bajío novohispano para frustrar los planes de un minero malvado que quiere abrir un portal al inframundo. Esta leyenda está inspirada en el famoso Museo de las Momias de Guanajuato, una de las atracciones turísticas más populares del país. Este museo surgió a partir de una serie de exhumaciones que se hicieron en el Panteón de Santa Paula en 1865, con motivo de que muchas familias no podían pagar el mantenimiento de las tumbas de sus difuntos, razón por la cual las autoridades locales se veían obligadas a desenterrar esos cadáveres. La conservación de las momias de Guanajuato es súper interesante, pues a diferencia del proceso de momificación de las que están en Egipto, por citar el ejemplo más obvio, no requirió de un procedimiento de embalsamiento, sino que se dio naturalmente gracias a las condiciones climáticas y del suelo principalmente que existen en el Bajío mexicano. En un principio, las momias eran almacenadas en unas catacumbas que estaban cerca del cementerio y en donde el mismo sepulturero hacía una especie de visita guiada a los visitantes. Inclusive, el espectador estaba en contacto directo con las momias. Posteriormente, y debido a su inmensa popularidad, el gobierno del estado de Guanajuato decidió crear un museo en su honor. Y que también es bastante creepy, por cierto. Al inicio de la película, un minero hace referencia a los primeros insurgentes. Recuérdese que la película se ambienta en 1810 y que el movimiento se originó precisamente en el estado de Guanajuato. Digo, espero que este dato les pase para pasar sus exámenes de historia. Esta es la película de toda la saga con el título más largo. Al final de la cinta, cuando Valentina está a punto de irse, una monja en la carretera le informa que un soldado la llevará a Morelia. Esto es un anacronismo, pues en ese entonces a la capital del estado de Michoacán se le conocía como Valladolid. Las voces de las momias las hicieron 10 actores de voz. El nombre de la mina de los 7 Dolores, que es donde se encuentra el portal del Mictlantecutli, es en honor a Nuestra Señora de los Dolores, cuyo día es el 15 de septiembre, fecha en que inició la producción de la película. Mictlantecutli es, dentro de la mitología mexica, el dios del inframundo y de los muertos. El equipo de arte y de storyboard
tuvo que visitar el cementerio de Guanajuato a la medianoche para ver cómo era la iluminación. Me llena de orgullo decirles que yo también formé parte de ese scouting. Y no saben lo creepy que fue estar caminando ahí por el cementerio a la medianoche. Y si quieren saberlo, sí nos metieron uno que otro susto. Yo soy Teodora y estos son mi séquito. ¿Tienes face? Según el director Alberto Rodríguez, Eduardo España era la única opción para la voz de Evaristo, pues colecciona amuletos y calaveras. Calma tus chakras, güey. La leyenda de las momias de Guanajuato fue en su momento la película más ambiciosa de la saga y por lo tanto es la que tiene más escenas eliminadas. En una de las que se eliminaron aparecía Teodora siendo asustada por una vendedora de tamales oaxaqueños. Sin embargo, esta escena se utilizó para el tráiler promocional. Y otro dato muy curioso, quizás reconozcan la voz de esa viejecilla. ¡Ay, tamales oaxaqueños calientitos! En otra escena eliminada aparecían los diablitos Tiro y Pujo, que eran los contrarios de Finado y Moribunda en la peli anterior. Y en otra escena descartada había una secuencia en donde Teodora consultaba a una pitonisa para preguntarle sobre su futuro. Lo cual no tiene sentido, pues siendo ella una fantasma, pues su porvenir está de cierta forma clausurado, ¿no? O sea, hello. Originalmente, el personaje de Valentina se iba a llamar Greta, pero se cambió durante la preproducción por no ser un nombre acorde con el contexto de la película. A juzgar por los primeros bocetos, esta película tenía la intención de ser aún más aterradora que la anterior, pero la producción decidió tomar un camino mucho más infantil, cosa que no fue muy bien recibida por los fanáticos, pues ya habían crecido un poquito. Según Alejandro de Icaza, el diseñador sonoro, los gritos de las momias son una combinación de graznidos de águila y cuervo con gritos humanos. Leo San Juan no ha sido el único héroe de ficción mexicano en hacerle frente a las momias de Guanajuato. El Santo se enfrentó a ellas en la famosa película de 1970, dirigida por Federico Curiel, del Santo contra las momias de Guanajuato. Se especula que este largometraje popularizó tanto las catacumbas donde estaban las momias que las autoridades tuvieron que crear el museo debido a que no se daban abasto con las visitas que llegaban. Eso sí son héroes, no como el Santos, que solo pelea contra los zombies de Zaguayo. El villano de la leyenda de las momias de Guanajuato es un francés de nombre Rousseau. Además de que esta es una referencia a uno de los principales pensadores de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau, quien por cierto nació en una parte de lo que hoy es Suiza, y no nos debe extrañar que un francés sea dueño de una mina por aquellos años, pues en el siglo XVIII la Casa Real de los Borbones, de origen francés, se hizo del trono de España y en consecuencia también dominaba los territorios de ultramar del Imperio Español. La leyenda del chupacabras, la cuarta parte de la saga, se estrenó el 21 de octubre de 2016 y también fue dirigida por el Chino Rodríguez. En esta película, Leo San Juan, luego de emprender el camino de regreso a Puebla, es capturado por el ejército realista y encerrado junto a unos soldados insurgentes en un convento abandonado que se encuentra en Querétaro, en donde da la casualidad que la mítica bestia del chupacabras está atacando reos y guardias por igual. Esta película contó con más de 100 personajes, incluyendo tanto a los protagonistas como a los personajes incidentales. Para que lo sepan, estos son muchísimos personajes para una peli animada. También fue la cuarta película más taquillera del país y la que más recaudación obtuvo de todas las películas de la franquicia. Según el Chino Rodríguez, al ver el gran éxito que la franquicia tuvo en su país de origen, decidieron que ya era hora de probar suerte más allá del territorio mexicano. Razón por la cual decidieron hacer una película en donde el villano fuera el chupacabras, un monstruo mítico que es más conocido fuera de México. Esta fue la segunda película animada distribuida por Panteleón Films y es la primera que se distribuyó de forma independiente. Como afirmó el productor José Carlos García de Letona, esta cinta fue la producción más grande de las leyendas, así como de Anime Studios en aquel momento. Y esto debido principalmente a que fue su primer intento por entrar al mercado norteamericano. García de Letona también dijo que ese mercado es brutal y que es 10 veces más grande que el mexicano. Luego de su estreno en los Estados Unidos, recibió una crítica favorable por parte del público hispano. Esta película y La leyenda de la Nahuala son las dos únicas cintas de la franquicia que fueron hechas utilizando una animación más tradicional en lugar de Flash. La leyenda del chupacabras sirvió como piloto para la serie animada que se transmitiría en Netflix poco tiempo después.
Ricardo Arnaiz, el creador de los personajes originales, no colaboró en esta parte de las leyendas ni en la siguiente. Tampoco Rafael Inclán participó en la leyenda del chupacabras. En esta película, el papel del alebrije corrió a cargo de Herman López. Don Andrés no aparece en esta película salvo en 2 cameos, como una silueta cuando aparece el logotipo de Anima Studios al inicio y como una foto que está en el celular de Teodora. Y tampoco aparece Fray Godofredo. El chupacabras es una criatura de la criptozoología bastante reciente. El mito tuvo su origen en México a mediados de 1995 y desde entonces sus supuestos avistamientos han sucedido en lugares tan lejanos como la isla de Maine o hasta en Chile. La leyenda del chupacabras obtuvo la nominación a Mejor Película Animada en los Premios Platino del 2017. El 19 de enero de 2018 se estrenó La leyenda del charro negro, dirigida una vez más por el Chino Rodríguez. Si bien este esperadísimo encuentro se llevaba anunciando desde La leyenda de las momias de Guanajuato, porque después de los créditos eso es lo que pueden ver en la escena final, tuvieron que pasar 4 años para que por fin viéramos a Leo San Juan enfrentar a este espectro tan popular del folclore mexicano. La película tuvo un reestreno en las salas nacionales durante la Fiesta del Cine Mexicano, que fue del 7 al 13 de septiembre del 2018 y que se hizo con motivo del mes patrio. Y también es, de todas las películas de la franquicia hasta ahora, la única parte que no se estrenó en el mes de octubre. Eric Elías, la voz del charro negro, ya había trabajado haciendo doblaje en español para la película de Lluvia de Hamburguesas y su secuela. Sin embargo, este fue el primer doblaje que hizo para una película animada producida en México. Originalmente, su estreno estaba planeado para diciembre de 2017. Los fanáticos le hicieron una petición a SDI Media de México para que Marta Higareda volviera a ser la voz de Xóchitl, pero como esta actriz divide su tiempo entre Estados Unidos y México, no pudo volver a interpretar a este personaje y la sustituyó Annie Rojas, que ya había hecho la voz de Xóchitl en La leyenda de las momias de Guanajuato. Y que por cierto lo hace fantástico. La única actriz que ha interpretado en todas las películas al mismo personaje es Maite Cordeiro, que hace la voz de Teodora. Pero habemos muchas otras personas a las que nos gusta hacer esa voz, ¿eh? O sea, hello. María Santander quiso volver a ser la voz de Toñita San Juan, la abuela de Leo y Nando, pero debido a su estado de salud y a su avanzada edad, fue sustituida por Ángela Villanueva. En el 2018, Anima sacó por primera vez en su historia 3 películas en un mismo año, siendo estas La leyenda del charro negro, Ahí viene Cascarrabias y Ana y Bruno, que fue una coproducción con Loco Loco Films y Altavista Films. Se especula que el personaje de Chuy es en realidad una momia maya. La leyenda del charro negro se desarrolla en el pueblo de San Luis Mextepec, que pertenece al municipio de Sinacantepec, que se encuentra en el Estado de México. Si bien la película le da una conclusión temporal a la saga, existe la posibilidad de que en un futuro Leo se reencuentre con sus amigos por medio de un libro. Bruno Coronel, quien había hecho la voz de Nando en la primera película de las leyendas, regresó en La leyenda del charro negro para darle voz a Finado, la calaverita de azúcar. Una de las razones por las que no se estrenó la película en octubre, como dicta la tradición de la franquicia, fue para no competir contra la película de Disney Pixar, Coco. Para el diseño del charro negro, se inspiraron en los actores del cine de oro mexicano que alguna vez ejercieron la charrería, como Pedro Infante, Jorge Negrete, el Indio Fernández, Pedro Armendáriz y Javier Solís, entre muchos otros. Durante la intro de la película, se nos insinúa que el charro negro siempre estuvo detrás de todo desde el principio de la saga. De hecho, en la ofrenda que aparece en la intro de La leyenda de la Nahuala, aparece una figura del esqueleto de un charro montando un caballo. Como es de esperarse, esta quinta parte es la más autorreferencial de toda la saga, pues vemos muchos detalles, objetos y personajes de las películas anteriores. Por ejemplo, vuelve a aparecer el valero de Leo San Juan, que lo pierde en La leyenda de la Llorona. La máscara de Chuy es parecida al medallón de Mixquistli y también aparecen los otros medallones que aparecieron a lo largo de la saga. Originalmente, Ricardo Arnaiz había escrito el guión para la película de La leyenda del charro negro pocos años antes de la producción de la peli. Sin embargo, ese guión no se quedó por razones no muy claras. Asimismo, Ricardo Arnaiz, en una entrevista, reveló que este primer guión iba a ser una inversión en la trama de La leyenda de la Nahuala, pues sería Nando quien tendría que rescatar a su hermano Leo de las garras del charro negro. Para todos los que desconozcan esta leyenda, el charro negro es un espectro del imaginario popular mexicano
Es descrito como un hombre alto, de aspecto elegante, que viste un impecable traje negro y que deambula en la profundidad de la noche de las calles de México, montando en el lomo de un enorme caballo color azabache. Surgió a raíz de la combinación del mito mefistofélico europeo con las leyendas precolombinas y representa la dualidad del alma y la maldad que esconde la codicia. Pues si un caminante llegaba a encontrarlo y accedía a subirse a su caballo o a aceptar dinero de él, se lo llevaba y ya no volvió a aparecer. El 24 de febrero de 2017 se estrenó mundialmente la serie animada de las leyendas en la plataforma de streaming Netflix. La primera temporada constó de 13 capítulos y en ellos vemos a Leo y a sus amigos enfrentando a las leyendas de todo el mundo lideradas por Quetzalcóatl. La serie no necesariamente es una continuación de lo visto en las películas, más bien es una especie de historia alterna que se toma algunas libertades con los personajes que ya conocemos. Por ejemplo, aquí Teodora es una niña fantasma del presente que viaja al pasado y que no está totalmente muerta, pues se encuentra en coma. El 5 de octubre de 2019 se estrenó la segunda temporada de esta serie, que también contó con 13 capítulos y que se conoció como Las Leyendas Criaturas Ocultas, y que continúa con las aventuras de Leo y su equipo de cazafantasmas por el mundo. En el año 2018, la serie de Las Leyendas estuvo nominada a un premio Quirino en la categoría de Mejor Serie de Animación. El título en inglés de esta serie es Legend Quest. El templo que aparece en la primera temporada es el exconvento de San Miguel Arcángel y se encuentra en Huejotzingo, Puebla. En la serie hay una escena en donde Leo se esconde detrás de un barril para que no lo vean los zombies. Esto es una autoparodia, pues en la película de La Leyenda de las Momias de Guanajuato existe una escena muy similar a esta. El primer personaje que creó Ricardo Arnaiz para Animex fue Roncho el Perro Malapata, quien protagonizó 30 cortos muy breves y que aparecían con bastante recurrencia en el canal de Locomotion a principios de la década de los 2000. El 1 de noviembre de 2019 se hizo público el tráiler de la película Las Leyendas El Origen, que será protagonizada por las Calaveritas Finado y Moribunda, quienes deben de acompañar a un bebé, presumiblemente Leo San Juan, quien ha cruzado el espejo eterno y por lo tanto ha absorbido la energía de un portal que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Para esta nueva peli, regresará como director nada más y nada menos que el mismísimo Ricardo Arnaiz. Originalmente, Las Leyendas El Origen se iba a estrenar el 17 de abril de este año, pero la fecha de estreno se fue recorriendo por culpa de la actual contingencia, hasta que finalmente se decidió que se estrenaría en el 2021, en una fecha aún por confirmar. En una conferencia que tuvieron los fans de la franquicia con Ricardo Arnaiz por Zoom, le preguntaron sobre la omisión del personaje de Fray Godofredo en las dos últimas pelis. Si bien él no es el principal responsable de esto, mencionó que a lo largo de la saga ya habían añadido demasiados personajes al elenco, por lo que no pudieron darle su espacio a Fray Godofredo, y que de alguna manera era algo comparable a lo que sucedía con Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars, que a veces aparecía y pues otras veces no. En Las Leyendas de Netflix hay varios personajes inspirados en el equipo de producción. Por ejemplo, el papá de Teodora se basa en el director creativo de la serie, José Alejandro García, y algunos de los personajes incidentales se basan, por ejemplo, en Gabriel Vera, diseñador de producción, Roberto Jaimes, un animador, y Anaí Tirado, la productora de línea. Al final del tráiler promocional de Las Leyendas El Origen, aparece un misterioso ser, que suponemos se trata del villano de la película. Algunos fans especulan con la posibilidad de que se trate del Mictlantecutli. Esta teoría es reforzada porque en la serie los villanos suelen ser dioses prehispánicos. En la primera temporada apareció Quetzalcóatl y en la segunda Coyolxauhqui. Durante el festival de animación Pixelatl, que se realizó del 1 al 5 de septiembre de este año, Ricardo Arnaiz y el Chino Rodríguez expusieron los retos que enfrentaron durante la producción de la nueva película de las leyendas. Dentro de los layouts que mostraron, pudimos apreciar a un nuevo alebrije, cuyo diseño recuerda mucho a Tzulik. En otra escena aparece un nuevo personaje llamado Eva, que va en compañía de Finado y Moribunda. En otro layout vemos a la villana en su forma humana, quien parece estar interesada en los poderes que obtuvo el pequeño Leo San Juan, después de atravesar accidentalmente el portal. Además de Ricardo Arnaiz para Las Leyendas El Origen, también estará Alberto Chino Rodríguez como productor ejecutivo, Ángel Pulido como guionista, y Leoncio Von Lara será el compositor principal. En las voces tendremos a Paola Ramones como Moribunda, Lalo España como Evaristo y Priscila Álvarez como la antagonista.
También participarán Bruno Bichir y Daniela Ibáñez. El 18 de abril de 2017 salió para los teléfonos móviles el juego Las Leyendas, el Pergamino Mágico. Fue desarrollado por TeraVision Games y es protagonizado por las calaveritas Finado y Moribunda. El juego es un puzzle de conectar 3 fichas del mismo tipo para eliminarlas, algo así como un Candy Crush. La segunda película animada que dirigió Ricardo Arnaiz fue Nicté, que se estrenó en el 2009 y que contaba la historia de una niña huérfana que se hace pasar por una princesa. Para promocionar la película de La Leyenda del Charro Negro, la cooperativa mexicana de refrescos Boing lanzó unas latas de edición limitada. Con motivo de la supuesta fuga de la muñeca maldita Annabelle, se hizo una ilustración en donde esta era aterrorizada por las momias de Guanajuato que aparecen en la película. En el canal de YouTube oficial de Las Leyendas, puedes escuchar historias de terror narradas por el propio Leo San Juan. Velas, si te atreves. El personaje de Don Andrés, que es el fantasma de un caballero español, cuya armadura la trajeron al Nuevo Mundo los Villavicencio, parece ser un homenaje a Don Quijote de la Mancha, el famoso hidalgo con delirios de caballero andante creado por el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. En la serie, Don Andrés fue un conquistador que murió por causa de una trampa en el templo de Chillán. Se menciona que antes era barbero y que extraía muelas. Curiosamente, el padre de Miguel de Cervantes era barbero. Contrario a lo que se muestra en la saga, los alebrijes son un invento bastante reciente. Son una creación del cartonero Pedro Linares López, que en 1936, y luego de unas terribles alucinaciones causadas por la fiebre, se le ocurrió la genial idea de crear estas artesanías. El amor imposible y más allá de la muerte entre Xóchitl y Leo es un tópico cuyo exponente más antiguo data del mito de Orfeo y Eurídice. También destaca el soneto de Don Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, y en tiempos un poco más modernos, la película de 1990, Ghost, la sombra del amor. En la película de La Leyenda de la Nahuala, vemos que Teodora sabe tocar el clavicordio. Y también canta bien, ¿eh? Algo así como... Y los muertos aquí la pasamos muy bien, entre flores de colores. El nombre completo de Teodora es Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villavicencio, duquesa de Oraveraz, marquesa de Jujuy y niña de la Condesa. Fray Godofredo pertenece a la Orden de los Franciscanos, que fue la primera orden religiosa en establecerse en la Nueva España. ¿Cuál es tu película favorita de Las Leyendas? ¿Qué otro dato nos habrá faltado? ¿Ya quieres ver Las Leyendas, el origen? Haznoslo saber en la caja de los comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y de pegarle la campanita para recibir las notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network y nos vemos en la próxima.